Recording is on. Bueno, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, para el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracias y eficacia para hablar. Espíritu Santo, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Aleluya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a continuar con la conclusión de la clase anterior. En la clase anterior estábamos viendo dos temas, sobre el bautismo de Jesús en el Jordán y las tentaciones. Decíamos que el bautismo de Jesús da inicio a su vida pública y que Jesús, al ser bautizado, estaba haciendo oración, y lo que significa el que él entra al agua, dice que es, nos explica el Papa Benedicto XVI en su libro de Jesucristo, que es el descenso al abismo, pero al salir, dicen, representa la vida nueva. El Espíritu Santo en el bautismo, al momento de ser bautizado Jesús, se aparece, dice, en forma de paloma. Sabemos que el Espíritu Santo se representa de diferentes maneras. Entonces, aquí la pregunta era por qué específicamente ahí se presenta como una paloma. Dice, porque que bueno, al igual que en el Génesis 1, si va a ser una nueva alianza, es una nueva creación, entonces, igual que en el Génesis 1, que dice que un viento de Dios aleteaba sobre las aguas, igual aquí está el agua y se manifiesta la Trinidad. Es lo que menciona el Papa Benedicto XVI en su libro. Y continúa después que dice que este es un signo visible para el perdón de los pecados, es el agua, que es lo que se utiliza en el bautismo. Con el bautismo Jesús dice que anticipa su muerte y su resurrección, porque es lo que hace, ¿verdad? Lo que acabamos de mencionar arriba, que desciende al abismo y sale a la vida nueva. Es una prefigura de su muerte y resurrección, y que supone que es lo que pasa con nosotros al momento de bautizarnos. Morimos al pecado y nacemos a la vida nueva. También decíamos que el Jordán es fuente de vida, de agua, lo que simboliza es agua que fluye. También hablamos del arca de Noé, que es una prefigura de la creación. Vimos que hace la primera creación Dios en el Génesis, y después hace otra creación. Recuerden que prácticamente arrasa con toda la humanidad, excepto los que están dentro del arca. Y continúa. Bueno, vimos lo de la paloma, y además Jesús cumple una profecía de Isaías 53:12, que se deja contar entre los pecadores. Ya vemos que ahí en el momento de bautizarse, toda la gente que acudía ahí pues era gente pecadora. Decimos también que las aguas fueron santificadas por Jesucristo cuando Él desciende. Cuando Él desciende, esas aguas son santificadas. Y decíamos que Jesús tiene que recorrer toda la historia, desde los comienzos, desde Adán, para sufrirla y poder transformarla. Es decir, lo que no pudo hacer el hombre desde el inicio, en el caso de Adán, para que no supo obedecer, pues Jesús da la muestra de cómo debe ser la obediencia, y así sucesivamente va a recorrer toda la historia, digamos, del Antiguo Testamento, e ir reparando todo lo que la humanidad, el mal que hizo en las alianzas que había tenido con Dios. Muy bien, continuamos. Después hablamos de las tentaciones. Sabemos que el Génesis 1, pues viene la creación, Génesis 2, el ser humano, inmediatamente después Génesis 3, ¿qué es lo que sigue? Pues sigue la tentación. Entonces, dice, por eso el Espíritu conduce a Jesús al desierto, porque el desierto representa lo opuesto al Edén. Vamos, si lo vemos de esta manera, Dios crea el Edén,
árboles y que representa todo esto que representa vida. Después viene la tentación, Adán y Eva caen en la tentación, son expulsados del paraíso, entonces lo que representaría a ese Edén ya muerto, pues es el desierto. Entonces, digámoslo así, el ser humano deja al Edén como un desierto. Entonces Cristo viene a hacer la nueva creación y tiene que reparar ese error de convertirse en desierto, ahora la muerte. Entonces, el espíritu lo conduce al desierto para ser tentado por el demonio. Igual que en el Génesis 3, nuevamente otra vez, en la nueva creación viene el hombre, en este caso obviamente es Jesús, el hombre, pero es Dios, a ser tentado por el demonio. Ahí, para superar esa prueba que Adán y Eva no pudieron superar. ¿Sí me explico? Muy bien, entonces continuamos. Después dice que lo tienta con le pone tres tentaciones, que sería, podemos ver esa comparativa, ¿verdad? Que primero le ofrece el pan, es decir, todo lo que tenga que ver con lo físico, con el cuerpo, y normalmente casi la gran mayoría no logramos alcanzar, sobrepasar esa primera tentación, porque de mínimo, aunque a lo mejor no sea necesariamente el pan, pero sí, a lo mejor si nos gusta el confort, si nos gusta, no queremos nada que tenga que ver con sufrir con algo del cuerpo. Entonces, quienes logran superar esto son los ascetas, ¿verdad? Personas dedicadas a la oración, que no les importa nada de lo material, que pueden vivir en cualquier lugar, entonces para ellos no es importante nada de esto. Pero vemos la segunda tentación, viene la del poder. Entonces, hay quienes a lo mejor no les importa nada lo material, perdón, pero ¿qué tal el poder, verdad? Sí, sentirse importantes. Entonces, esa es la segunda. Y después, el deseo de tentar a Dios. Y Jesús le responde con las escrituras. Muy bien. Después vemos que cumple con eso que Adán no pudo hacer. Y también hablamos de que Jesús le contesta a Juan el Bautista que es necesario que se cumpla toda justicia. Y hablamos de qué significa justicia en este caso. Pues decíamos que significa la aceptación a la plena voluntad de Dios. Hablamos también de por qué el demonio tentó a Jesús. El padre Fortea en su libro La Suma Demoníaca nos dice que porque el demonio no se pudo resistir a la tentación. Él no pudo resistirse. Después vemos que lo tienta 3 veces, como mencionamos. Y hablamos también de en qué momento nos llega la tentación. Creemos que Jesús estuvo 40 días y 40 noches, dice, al fin de los 40 días sintió hambre y se aparece el demonio. Es decir, cuando más débiles estamos, es cuando se aparece y nos quiere presentar como una posibilidad de solución rápida. Así es como se presenta. Y hablamos también de Jonás, que es una prefigura de la muerte y resurrección de Jesús. Decíamos que Jesús mencionó que no se les dará otra señal, dice gente incrédula, no se les dará otra señal en algún momento del Evangelio, más que otra señal de Jonás. Y decíamos, ¿de qué está hablando, verdad? Bueno, pues está hablando de que así como Jonás, que vimos varias cosas, ¿verdad? Una de ellas fue que Dios le pide a Jonás irse a un lugar, ¿verdad? Y él decide irse a otro lugar, y por medio de esa desobediencia Dios aprovecha y logra que todas esas personas que iban en el barco se conviertan. Entonces ahí vemos una situación de cómo Dios aprovecha el error de una persona para sacar algo bueno de esto. Y posteriormente, dice, es tragado por un gran pez y está en ese lugar 3 días, 3 noches, muerto, y después Dios lo resucita y es expulsado esta gran pez lo expulsa, y es lo que representa, es una prefigura de Cristo. Dice Jesús, así como Jonás, que estuvo 3 días, 3 noches en el vientre del gran pez, dice, así Jesús estará 3 días y 3 noches dentro del abismo para después resucitar. Muy bien, eso es en resumen lo que vimos la clase anterior. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta o comentario.
Si alguien quiere compartir, Gris, no sé si quiera compartir la pantalla para ver algún otro comentario que pudiéramos tener. Tiene apagado el micrófono. ¿Abro una página? Sí, nada más para compartir lo que tengan los demás. Digo, sabemos que cada quien tiene que tener su propia lista, pero ahorita este momento nada más es para compartir algunas ideas. Digo, no tiene que ser, como les mencionaba en otra ocasión, ¿verdad? No tiene que ser de esta manera sistemática, así como se las presenté ahorita, pero nada más algunas ideas. Si Yo quieren, tomé algunos apuntes. un punto que sí, adelante. Ok, tomé algunos apuntes y bueno, con lo que me quedé es que por qué razón Jesús se hace bautizar y pues es por la aceptación de la plena voluntad de Dios. Usted nos decía, pues si él no fue pecador, o sea, no tenía pecado y se supone que el bautismo nos salva del pecado, porque Jesús se bautizó. Entonces fue por cumplir la voluntad de Dios. Así es, sí, porque recuerden que para este momento todavía este bautismo era solamente como un signo, como una muestra de decir estoy arrepentido, pero no tenía todavía el poder de un sacramento, hasta que Jesús dice desciende y las aguas son santificadas por él y después por las palabras, ¿verdad? Después Jesús en Mateo 19 creo, dice vayan y prediquen, ¿verdad? Y bauticen, y esa es la fórmula, y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues hasta ese momento es cuando ya, ahora el bautismo, se explica San Pedro, el bautismo ahora nos salva. Para antes de la antigua alianza, la manera en que se entraba en la alianza era por medio de la circuncisión, y posteriormente ya sería por el bautismo. Muy bien, gracias. Gracias. Profe, buenos días. Buenos días, adelante. No sé si este sea parte de este tema, se me hace que es del anterior, pero quiero compartir algo que me deja esto, sobre cuando presentan a Jesús en el templo, en la circuncisión. O sea, yo lo veo así como ahora que nos dicen que por qué bautizamos a los niños pequeños. O sea, a él también se le puede decir bautizo también pequeño. Él tampoco tenía todavía, pues así ahora tienen que estar adultos para que puedan decir ellos que sí se quieren bautizar. Entonces, yo veo algo así similar en eso. Sí, exactamente. La circuncisión es prefigura del bautismo, porque recuerden, para poder entrar, pertenecer a la alianza con Dios, la que hizo con Abraham, fue lo que Dios le pidió a Abraham, que todo varón, dice, el signo visible de que pertenecían a la alianza con Dios era la circuncisión. Entonces, y lo pide específicamente al 8º día de nacimiento. Entonces, por eso la Iglesia Católica, siguiendo eso que Dios pidió, los lleva de niños. Hay muchas otras razones que ya lo veremos más adelante, pero digo, si nos borra el pecado original y si el bautismo nos salva, entonces la pregunta sería para los papás, ¿verdad? ¿En qué momento quieres que tus hijos se salven? ¿Hasta que ellos lo decidan o inmediatamente? ¿Verdad? Entonces, por eso
Aparte, además de que si Dios lo pidió en la antigua alianza al 8º día, por eso también se hace de niño, ¿verdad? Pero digo, ya lo veremos más ampliamente en el tercer semestre. Gracias. Profe, buenos días. Sí, buenos días. Yo de mis anotaciones, aparte de lo que comentan los compañeros del bautismo, también como que sí te cae dice, el diablo sabe nuestras debilidades y presenta las tentaciones como algo bueno o como por decir que nosotros merecemos eso y pensamos que es bueno cuando en realidad simplemente se nos está presentando de esa manera. Así es correcto, sí. Sí, porque si se presentara como lo ponen en las películas, pues nadie se le acercaría, ¿verdad? Si se presentara como algo horrible. Pero recuerden que como dice en las escrituras, pues era el ángel más bello. Entonces No alcancé a notar todo. Sí. Me quedé, el diablo sabe de nuestras debilidades y presenta algo más, dijo. Sí, se presenta como algo bueno, ¿verdad? Pero recuerden que es una mentira, porque él es el padre de la mentira. Entonces, siempre se va a presentar como algo que aparentemente es bueno, pero en realidad no lo es. Y además, pues, no es gratis, ¿verdad? Porque recuerden, a Jesús le dice el demonio, le dice, todo esto te daré porque me lo han dado, me lo han concedido a mí y yo se lo doy a quien yo quiera. Pero si te postras y me adoras, entonces no es gratis, ¿verdad? Siempre va a querer presentar como una solución rápida a nuestros problemas, pero a cambio de algo. Entonces, pues pero siempre va a ser mentira, ¿verdad? Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Si no, por lo menos alguna opinión de cada quien, por favor. Mira, Luis, yo tengo anotado que las tentaciones son buenas si las vencemos, porque así nos santificamos. ¿Correcto? Correcto. Muy bien. Okay. Sí. Se presentan como una oportunidad para que podamos santificarnos. Yo tengo otro apunte. Adelante. Yo apunté, nuestra lucha no es contra la carne, sino espiritual. Fue algo de lo último de la clase. Así es, muy bien. Es la verdad. También que la vida pública de Jesús comenzó con el bautismo. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más faltó? A mí me llamó la atención lo que vimos sobre Jonás, que muchas veces Jesús en este caso utilizó a los demás pescadores para salvarlos, para convertirlos. Muy bien. Profesor. Sí, adelante. Bueno, yo tengo ahí anotado, dice, Satanás no puede leer nuestro interior, pero lo deduce a través de nuestros actos. Exactamente, muy bien. También tengo la cita bíblica que nos dio de Deuteronomio 30:15, que dice, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahvé tu Dios, escuchando su voz y viviendo unido a él. Muy bien. Tu descendencia, perdón, ¿qué más? Amando a Yahvé tu Dios, escuchando su voz y viviendo unido a él. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Con eso tenemos por ahorita. Bueno, ahora sí, si me permite compartir la pantalla, Luis. Sí, déjeme nada más guardo esto de una vez. Muy bien, vamos al catecismo, los numerales del 540 en adelante. Y bueno, este lo voy a comentar pero vamos a ver el 541. María Flores. Ya se dejó de compartir. Sí. Gracias. Sí, 541. Y luego el 542 es María Jesús Tovar. 43, Verónica. 544, María Esther. 545, Adriana. 546, Norma. 547, Amelia. 548, Amalia. Y 549, Beatriz. 550, Griselda. Y todos les tocó uno, ¿verdad? Si a alguien le falta, ahorita pasamos al siguiente. Bien, cuando lo tenga listo, bueno, nada más para concluir con el 500, el numeral 540. Déjame compartir aquí la... El numeral 540 se hablaba de que la tentación de Jesús se manifiesta la manera de ser del Hijo de Dios, en oposición a la que propone Satanás y los hombres. Aquí se enfrentan dos posibilidades, es decir, la que presenta Satanás, el camino que presenta, y el camino que presenta Jesús. Nos propone unas tentaciones, una manera de seguir un camino. Jesús nos propone la obediencia a Dios y el cómo vencer esas tentaciones. Nos explica el padre Fortea en su libro La Suma Demoníaca que la tentación, dice, el demonio es un ser inteligente, no es una fuerza o una energía. Por tanto, hay que entender que la tentación intenta hacer un diálogo, ¿verdad? Porque recordemos, si el demonio no tiene cuerpo, entonces no es como nosotros que no puede emitir sonido porque se necesitan las cuerdas vocales. Entonces, ¿de qué manera se comunican? Decíamos de manera telepática, ya, por medio de pensamientos, así es como se transmite. Entonces dice, intenta hacer un diálogo entre la persona que resiste y el tentador. Pero sabemos que si entramos en ese diálogo, pues ya estamos perdidos, ¿verdad? Porque es un ser superior inteligente. Ahora, también menciona de qué manera se puede rechazar esta tentación. Dice, rechazarla al momento, la tentación nada puede hacernos si la rechazamos. Si no dialogamos con ella, es inocua. Porque desde el momento en que dialogamos con ella, desde el momento en que ponderamos los pros y los contras de lo que nos dice, desde ese momento en que tomamos en consideración lo que nos propone, desde ese mismo instante nuestra fortaleza se resquebraja. Nuestra oposición se debilita. Una vez iniciado el diálogo, necesitaremos mucha más fuerza que la voluntad para rechazarla. Entonces, eso intenta hacer eso un diálogo. Pero también nos dice, comenta aquí, dice, ¿cuántas tentaciones proceden del demonio? Dice, no hay nadie que pueda decir cuántas tentaciones proceden del demonio y cuántas de nuestro interior. La mayor parte de las tentaciones proceden de nosotros mismos. No necesitamos a nadie para ser tentados. Basta la libertad para poder usar la mano.
Es cierto que el demonio tentó a la primera mujer, pero sin el demonio hubiéramos podido pecar igualmente. La tentación no necesita el demonio, se basta a sí misma. Si no, ¿quién tentó al demonio? Pregunta el padre Fortea. Muy bien, entonces continuamos aquí con el numeral. También dice que Cristo ha vencido al tentador a nuestro beneficio, ¿verdad? Porque no es que Jesús gane algo más con esto, sino simplemente es para nuestro beneficio. Es decir, porque el hombre vence al demonio. En este caso estamos hablando, por supuesto, de Jesús, ¿verdad? Jesús es Dios, pero también es verdadero hombre. Entonces, en este sentido, la humanidad, el hombre, vence al demonio, obviamente siendo Dios. No sé si me explique lo que quiero decir. ¿Sí? No los veo muy convencidos a todos. Es decir, un hombre vence al demonio, pero casualmente ese hombre es Dios, porque es Jesús, ¿verdad? No cualquier hombre. Entonces, en el sentido nada más del hecho de ser hombre. Muy bien, el 541, si iniciamos, ¿ya lo tiene ahí, por favor? Claro que sí, profe. Numeral 541. Después de que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo, Jesucristo. Esta reunión es la iglesia, que sobre la tierra el germen y el comienzo de este reino. Finaliza ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice el numeral 541? Nos dice que Cristo hizo la voluntad del Padre, con esto inauguró en la tierra el reino de los cielos. Porque decimos, sabemos que el cielo, pues dice, no es propiamente un lugar, ¿verdad? Porque Dios está por fuera del tiempo y el espacio. Él es el creador del tiempo y el espacio, pero Él está por fuera del tiempo y el espacio. Entonces, decimos que Dios está en el cielo, ¿verdad? Por lo tanto, a la inversa, diríamos, donde está Dios es el cielo. ¿Sí me explico? Si lo vemos del otro lado. Ahora, si Jesús, Dios, está en la tierra, por lo tanto, donde está Dios, está el cielo. ¿Sí me explico? A ver. Si decimos, ¿dónde está Dios? Bueno, en todas partes, ¿verdad? Pero ¿de qué manera se explica? Decimos que Dios está en el cielo. Entonces, donde está Dios es el cielo. Si Dios se hace hombre y está en la tierra, si Dios está ahí, entonces ahí es el cielo, ¿verdad? Por eso dice, volvemos a lo que dice el catecismo, decíamos, por lo tanto, inaugura en la tierra el reino de los cielos, porque Dios está en la tierra, Jesús, ¿verdad? Inaugura en la tierra el reino de los cielos. Y dice que la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Y para esto hace mención al Concilio Vaticano II, al Lumen Gentium 3 y al Lumen Gentium 2. Fíjense esto interesante que dice Vaticano II en la Lumen Gentium 3. Dice, Cristo, pues, en cumplimiento de la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Nos reveló su misterio y efectuó la redención con su obediencia. La iglesia, fíjense, esto es muy importante, la iglesia o reino de Cristo. Entonces el reino de Cristo es la iglesia, nos dice el Vaticano II. Eso es importante. Y sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Nos dice las Escrituras. Presente ya en el misterio
crece visiblemente en el mundo por el poder de Dios. Crece porque la iglesia cada vez crece más, ¿verdad? Muy bien. También nos dice que esta reunión es la iglesia que es sobre la tierra germen y el comienzo de este reino. El comienzo del reino de Dios, dice, está en la iglesia. Muy bien, pasamos al siguiente numeral. Sí, numeral 542. Cristo es el corazón mismo de esta reunión de los hombres como familia de Dios. Los convoca en torno a Él por su palabra, por sus señales que manifiestan el reino de Dios, por el envío de sus discípulos. Sobre todo, Él realizará la venida de su reino por medio del gran misterio de su Pascua, su muerte en la cruz y su resurrección. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. A esta unión con Cristo están llamados todos los hombres. Ahí termina. Muy bien. Aquí nos está diciendo que primero la salvación no es para unos pocos. Dice, están invitados, dice, todo mundo. Muy bien, pasamos al siguiente numeral. El anuncio del reino de Dios, 543. Todos los hombres están llamados a entrar en el reino, anunciado en primer lugar a los hijos de Israel. Este reino mesiánico está destinado a acoger a los hombres de todas las naciones. Para entrar en él es necesario acoger la palabra de Jesús. La palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo. Los que la escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han acogido al reino. Después la semilla por sí misma germina y crece hasta el tiempo de la siega. Muy bien, vamos a analizar esto. Dice el reino de Dios, el anuncio del reino de Dios, en primer lugar anunciado a los hijos de Israel, es decir, a los judíos. Y así lo menciona Jesús en Juan 4:22. Si alguien lo tiene ahí, por favor, Juan 4:22. Ese es un diálogo que tiene Jesús con la samaritana. Si alguien lo tiene listo. Aquí lo tengo. Adelante. Dice, Jesús le dijo, créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos adorarán lo que no conocen, mientras nosotros los judíos adoramos lo que conocemos. La salvación viene de los judíos. Muy bien. Dice Jesús, la salvación viene de los judíos. ¿Y qué nos está diciendo aquí el catecismo? Sin embargo, no es exclusivamente para los judíos. Dice, anunciado en primer lugar a los hijos de Israel. Pero este reino mesiánico está destinado a acoger a los hombres de todas las naciones. Recordemos que cuando Dios hace la promesa a Abraham, digamos en el Génesis, es como le dice en el Génesis 12, dice Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ahora fíjense en este detalle aquí importante. Recordemos el semestre pasado, ¿por qué Dios envía a Abraham a ese lugar en específico? A ver. ¿Recuerdan el semestre pasado? ¿Ya hablamos de eso? ¿Ya se les olvidó? Recuerden que todo tiene que ver con que en algún momento, si en algún momento hay algún error, Dios tiene que después repararlo. En este caso utiliza a Abraham para eso. Y después Jesús va nuevamente. Porque, ¿a qué lugar es donde envía Dios a Abraham? A ver, sigan ahí en sus Biblias, Génesis 12. ¿A dónde lo envía?
Bueno, aquí continúo. Le dice, ¿sí? ¿A la montaña? Sí, pero ¿cómo se llama el lugar? ¿Canaán? A Canaán. Muy bien. ¿Por qué lo envía? ¿Por qué le dice, si es un hombre ya grande, para que ya tiene toda su vida resuelta, ya prácticamente para el retiro? Le dice, deja todo lo que tienes. Deja tu tierra, tus parientes. No es un jovenzuelo, ¿verdad? Como para que se vaya a la aventura. Es una persona ya mayor y le dice, deja todo y te vas a ir a donde te voy a decir. Primero no le dice a dónde, hasta más después. Pero ¿por qué lo manda ahí? ¿Lo recuerdan? Tiene que ver con Lot. A ver, chequen, no sé si tengan ahí sus notas a la mano. Hubo un detalle que pasó. Con la esposa de Lot. ¿No? Lo manda porque quiere hacer una nación con él, o empezar a formar una nación. Sí, con pero Abraham. Miren, ok, miren. Recuerden después del diluvio, ya que Noé allá están en tierra, algo pasa con Noé, con los hijos de Noé. Bueno, vamos a Génesis 9, capítulo del 20 en adelante. Nos va a reprobar, profe. Se me hace que les voy a bajar puntos de la calificación anterior. Ahí va. Génesis 9, versículo del 20 en adelante. Dice, Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña. Bebió del vino, se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. Vio Cam, padre de Canaán. ¿Sí? Ahí hay una clave, ¿verdad? Cam, padre de Canaán. Completamente desnudo a su padre y avisó a sus dos hermanos que estaban afuera. Es decir, en lugar de ayudarlo, va de chismoso con los demás, así como para que vengan a ver ustedes también, ¿verdad? Entonces, Sem y Jafet, sus otros dos hijos, dice, tomaron el manto, se lo echaron por los hombros y andando hacia atrás, vueltas las caras, cubrieron el cuerpo desnudo de su padre, sin mirarlo. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho con él su hijo menor, dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos. Es decir, ahí hizo una maldición, pero no para él, sino para el hijo, ¿verdad? Es decir, para el nieto. Porque, si vemos otra vez, acá nos dice, Cam, el padre de Canaán. Cam, padre de Canaán, y Noé maldice al nieto, a Canaán. Entonces, ahí hay una maldición, y vemos que después, se dispersan, ¿verdad? Y cada quien hace se establece en un lugar, y en este caso sería la tierra de Canaán, ¿verdad? La tierra del nieto de Noé. Entonces, como ya está maldito, y ahora le dice Dios a Abraham, en ti serán bendecidas todas las naciones, tiene que ir a ese lugar para bendecir. ¿Sí me explico? Por eso le dice, deja todo, y tú vas a ir acá, porque a ese lugar está maldito. ¿Sí me explico? Ahora, no todo quedó resuelto ahí, porque sabemos que también Abraham falló. Después viene Jesús y tiene que acudir a este lugar nuevamente para hacer algo. ¿Dónde realizó Jesús el primer milagro? En las bodas de Canaán. ¿Verdad? Porque dejó inconcluso algo a Abraham. Abraham también tuvo sus fallas. Entonces, ahora va Jesús y a hacer un milagro, ¿verdad? En la tierra de Canaán. ¿Muy bien? Entonces vemos cómo Jesús recorre toda la historia, ¿sí? La sufre para repararla.
Entonces, eso es lo que hace. Por eso, recuerden, es muy importante. Los lugares en las escrituras, más que geografía, es teología. Algo nos dice, cuando dice Jesús fue a tal lugar, y luego se trasladó a tal lugar, ahí hay que poner atención. Y cuando algo no se entienda, ¿por qué hace eso? ¿Por qué Jesús habla de esa manera? ¿Por qué fue a ese lugar? Algo tiene que ver con el Antiguo Testamento. Entonces, hay que conocer, escudriñar. Recuerden lo que dice el adagio, ¿verdad? El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, y el Antiguo desemboca en el Nuevo. Todo lo que está escrito y lo que Jesús hacía tiene una razón de ser del Antiguo, ¿verdad? Muy bien. También vimos el semestre pasado otro ejemplo, ¿verdad? Decíamos con los hijos, las hijas de Lot y con Ruth. ¿Se recuerdan eso? ¿Verdad? Que esa es otra prefigura. Y Ruth es un eslabón muy importante y sin embargo no era judía. Pero sin embargo es un eslabón muy importante. Porque también hay una reparación. Recuerden, Ruth era una moabita, no era del pueblo de Israel. ¿Verdad? ¿Y de dónde viene el pueblo moabita? Bueno, ahí le dejamos, porque eso ya lo hablamos el semestre pasado. Oye, pasamos aquí al siguiente numeral. Oye, entonces el reino pertenece a los pobres. El 544. Adelante. El reino pertenece a los pobres y a los pequeños, es decir, a los que acogen con un corazón humilde. Jesús fue enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Los declara bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. A los pequeños es a quienes el Padre se ha dignado revelar las cosas que ha ocultado a los sabios y prudentes. Jesús, desde el pesebre hasta la cruz, comparte la vida de los pobres, conoce el hambre, la sed y la privación. Aún más, se identifica con los pobres de todas las clases y hace del amor activo hacia ellos la condición para entrar a su reino. Muy bien, vamos a analizar aquí qué nos está diciendo. Dice, bueno, entonces esta salvación, dice, está abierta para todos, ¿verdad? Quien así lo desee. No solamente para los judíos. Pero dice, para entrar en el reino es necesario, primero, dice, acoger la palabra de Jesús, escucharlo a él, ¿verdad? Como Dios Padre lo pidió, ¿verdad? Este es mi hijo amado, escuchen. Y dice, el reino pertenece a los pobres y a los pequeños. Aquí no se refiere necesariamente a los niños, es decir, a alguien físicamente pequeño, sino a los que acogen con un corazón humilde. Esto es importante. Sí es para los niños, pero también los que lo acogen con un corazón humilde. Entonces nos dice, fue enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, y con esto no se refiere necesariamente a lo económico, es decir, no al pobre económicamente, porque hay gente que tiene dinero pero es pobre. Entonces dice, y los declara bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto lo veremos más a detalle en las bienaventuranzas en el cuarto semestre. A ver, porque parece una paradoja, ¿verdad? Como que los que lloran y como que los que sufren, o sea, parece algo contradictorio, pero eso lo veremos más adelante. Muy bien. Y dice que desde el pesebre de la cruz comparte la vida de los pobres, porque Él es Dios, pero también conoció el hambre, conoció la sed, la privación, es decir, no vivió en un palacio y vino a que le sirvieran y que todo el mundo lo alabara. No, al contrario. No. Y Él así lo dijo, ¿verdad? Si queremos seguir los pasos de Jesús, debemos hacer lo que Él nos dijo, ¿verdad? Entonces Él dijo, el que quiera ser el primero,
Es decir, el que quiera ser el más importante, que sea el servidor de todos. Esas son las palabras de Jesús. Entonces, si yo soy cristiano y digo que quiero seguir a Jesús, entonces yo debo ser el servidor de todos, no que me sirvan a mí. Eso es lo que Jesús nos dice. Y dice, invita a los pecadores al banquete del reino. Profe, disculpe que me interrumpa. ¿Qué dice el número 1 en la letra E? El número 1, Jesús desde el pesebre hasta la cruz comparte la vida de los pobres. Pero el número 1, ¿qué dice? Conoce el hambre. Ok, gracias. A ver, aquí está mal escrito. Ahí está. Conoce el hambre, la sed y la privación, porque, digo, es Dios, pero es verdadero hombre. Entonces, igual que nosotros, conoció también, dice, el hambre, la sed, la privación de sentir frío, calor, etc. Y nos dice que invita a los pecadores al banquete del reino. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Ahora, aquí pareciera, yo he escuchado a algunas personas que dicen, bueno, pues yo mejor soy pecador para que así Jesús me invite. Porque dice, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces mejor ser pecador para que me hable Dios. No se trata de eso. Porque aquí nos dice, lo importante es, les invita a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el reino. Dice Jesús, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Eso es lo importante. Porque alguien dice, bueno, pues es que si Jesús tiene preferencia por los pecadores, por los publicanos, por las prostitutas, pues sí, pero la intención es que Él se acerca a todas estas personas que nadie se les quiere acercar con la intención de sacarlos de ahí, ¿verdad? Es decir, no para que te quedes en lo que estás viviendo, sino te invita al arrepentimiento y a la conversión y seguirlo después. Dice, entonces, la conversión sin la cual no se puede entrar en el reino. Les muestra de palabra y con hechos. Esto es importante, porque no nada más va y predica. Alguien puede nada más hablar, pero no se le ve acción. Nos dice con palabras y con hechos. La misericordia sin límites de su Padre hacia ellos. Y aquí pone el ejemplo, bueno, ya cuando un pecador se convierte, hay una alegría inmensa en el cielo. Como lo menciona en Lucas el 15, que es Lucas 15 del 11 al 32 y en el 7. Muy bien, el siguiente numeral. Jesús llama a entrar en el reino a través de las parábolas, perdón, rasgo típico de su enseñanza. Por medio de ellas invita al banquete del reino, pero exige también una elección radical para alcanzar el reino. Es necesario darlo todo. Las palabras no bastan, hace falta obras. Las parábolas son como un espejo para el hombre. Acoge la palabra como un suelo duro o como una buena tierra. ¿Qué hace con los talentos recibidos? Jesús y el reino en este mundo están secretamente en el corazón de las parábolas. Es preciso en el reino, es decir, hacerse discípulo de Cristo para conocer los misterios del reino de los cielos. Para los que están fuera, la enseñanza de las parábolas es algo enigmático. Muy bien. Fíjense, aquí nos está diciendo también varias claves. Esto último que mencionaba, ¿verdad? Para comprender las palabras, las parábolas, dice, es necesario hacerse discípulo. Dice, para los que están fuera, la enseñanza de las parábolas es algo enigmático, no se va a comprender.
Muy bien. Por eso dice, Jesús llama a entrar en el reino a través de parábolas. ¿Por qué hace esto? Porque, recordemos, ¿verdad? Siendo judío, les habla en lenguaje judío, y porque así estaba mencionado en el Antiguo Testamento. Vimos en las clases anteriores una lista, ¿verdad? Que hay mucho más, pero nada más una lista donde decía que el Mesías iba a hablar en parábolas. Entonces, decimos, de qué manera vamos a identificar que este hombre Jesús es el Mesías? Bueno, el Antiguo Testamento nos dice, pues, nacerá en Belén, de una mujer virgen, hablará en parábolas, resucita muertos, ¿verdad? Entonces, esa es la manera en la que nos damos cuenta, nosotros podamos percibir que Él es el Mesías. También nos dice, exige una elección radical para alcanzar el reino, es necesario darlo todo. En Mateo 13, del 44 al 45. Y dice, las palabras no bastan, hacen falta las obras. Es necesario hacer para que se vea, no nada más decir, sí, yo estoy con Dios y golpes de pecho y las obras. Dice, es importante. Y nos dice, nos da talentos y nos pide qué es lo que estamos haciendo con los talentos. Vamos a ver esta cita bíblica de Mateo 13, 44 al 45, si alguien la tiene, y luego Mateo 21, del 28 al 32. Tienen el teléfono, el viejito del... Pues sí, ve para allá. Mejor. ¿Mateo qué, profe? Mateo 13, del 44. A ver, no, vamos a ver. Sí, 13 del 44 al 45. La tengo, ¿la puedo leer? Adelante. Y después, si quiere, busque, Verónica, la otra, la del 25, del 14 al 30. Sí. Mateo 13, 44, 45. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder. Su alegría es tal que va a vender todo lo que tiene y compra en ese campo. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos, un comerciante que busca perlas finas. Muy bien. Aquí nos da este ejemplo, ¿verdad? Cuando realmente encontramos a Cristo, vamos a nosotros, va a ser lo más importante para nosotros. Dice, exige algo radical porque es algo, y pone este ejemplo para que podamos comprenderlo. Si nosotros, dice, estamos viviendo en algún lugar y de pronto vemos otro lugar donde hay un gran tesoro, pues dice, bueno, pues a lo mejor me encuentro un cofre ahí con monedas de oro y con, no sé, 200 millones de dólares. Tampoco no voy a querer dejar mi casa por irme a este lugar donde podría hacer algo mucho mejor. Si estamos hablando de algo físico, entonces, ¿qué será con lo espiritual, verdad? O sea, pero ese es un clic que va a ser el momento en que uno realmente lo encuentre. Dice, es que para mí lo más importante de la vida es seguir a Cristo. ¿De qué manera? Bueno, pues de acuerdo a cada quien, ¿verdad? Eso ya sería algo personal. Muy bien, la siguiente cita. Mateo 22. No, Mateo 21, del 28 al 32. ¿Qué es esto? Mateo 21. La gente muy numerosa extendió sus mantos por el camino. La gente muy numerosa extendió sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Y la gente que iba delante y detrás de él gritaban, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Y al entrar él en Jerusalén,
toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, decían. Y la gente decía, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas. Y les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros estáis haciendo de ella una de bandidos. También es a partir del 28. Es que no le escucho bien de cuál. Aquí está en la pantalla, Mateo 21, del 28 al 32. 28, perdón. Sí. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, dándose al primero le dijo, hijo, vete hoy, trabaja en la viña. Y él respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Llegándose el segundo le dijo lo mismo, y él respondió, voy, Señor, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero le díceles Jesús, en verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes de nosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a nosotros por camino de justicia y no creíste en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él. Y nosotros, viviéndolo, nos arrepentimos después para creer en él. Escucha otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, alrededor de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos ladrones y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los ladrones para recibir sus frutos. Pero los ladrones agarraron los siervos y a uno le golpearon, a otro le mataron, a otro le apedrearon. Vamos a ver hasta ahí. Entonces, al principio les dice, tiene 2 hijos y a los 2 les pide lo mismo. ¿Y qué es lo que hace? Uno primero reniega, pero lo hace. Y el segundo le dice, sí, señor, sí, pero no lo hace. Pero entonces le dice, el primero le dice, llegándose al primero le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo le dijo lo mismo. Y él respondió, voy, señor. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Entonces, dice Jesús, es necesario las obras, no nada más, es decir, actuar, no nada más decir. Muy bien, pasamos al siguiente numeral. 547. Jesús acompaña sus palabras con numerosos milagros, prodigios y signos. Hechos 2:22, que manifiestan que el reino está presente en él. Ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado. Muy bien. Entonces, ¿por qué? Perdón, 546. ¿No fue el que leyeron ahorita antes? El que leyeron antes era el 546, que a mí me tocaba, pero no sé quién se brincó. Por eso yo seguí con el 546. Me parece que el que no se leyó fue el 45, profesor. El 545 no se leyó. El 45 no se leyó. Adriana leyó el 545. Sí, no, porque es de que se invita a la conversión. ¿Sí hablamos de esto ahorita? Ah, bueno, yo entonces me perdí un poquito. Me pareció que alguien leyó el 544 y luego perdí un poquito. Mío. Bueno, no se preocupen. Entonces, Adriana fue el 545. No se preocupen, nomás se recorren. Brinqué. Muy bien. Entonces nos dice que el 547, y ahí pueden subrayar también, que Jesús acompaña sus palabras con numerosos milagros, prodigios y signos. Pero ¿por qué? Es decir,
¿Cuál es la intención de estos milagros, prodigios y signos? Volvemos nuevamente, ¿verdad? Para poder nosotros identificar que Él es el Mesías. Por eso nos dice, manifiestan que el reino está presente en Él. Es decir, que no es cualquier hombre, sino que Él es Dios, que Él es el enviado, el Mesías. Esa es la intención, ¿verdad? Para poder identificarlo. Y además, dice que los signos que lleva a cabo testimonian que Jesús, que el Padre lo ha enviado. ¿Me pasamos al siguiente numeral? 548. Los signos que lleva a cabo Jesús testifican que el Padre los ha enviado. Invitan a creer en Jesús. Concede lo que le piden a los que acuden a Él. Por tanto, los milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su Padre. Estas testimonian que Él es el Hijo de Dios. Pero también puede ser ocasión de escándalo. No pretenden satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos. A pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos. Incluso se le acusa de obrar movido por los demonios. Muy bien, fíjense, esto es muy importante. Dice, concede lo que le piden a los que acuden a Él con fe. Porque la intención primera de Él hacer milagros era para que lo pudiéramos identificar, en aquel tiempo, para que pudieran decir, bueno, Él lo pudieran reconocer. Sin embargo, también en ocasiones hizo milagros para algunas personas que acudían a Él con fe. Y vamos a poner aquí el ejemplo, Marcos 5, del 25 al 34, si alguien lo tiene ahí listo. Si alguien lo quiere leer, por favor. A ver, este ejemplo de alguien que acude a Él con fe. Marcos 5, del 25 al 34. Marcos 5, del 25 al 34. Sí. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien, yendo peor. Habiendo oído de lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pues decía, si logro tocar, aunque sea sus vestiduras, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana de mal. Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía, ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron, ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces, la mujer, viendo que lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Muy bien, vamos a analizar un poquito esto que estamos viendo aquí. Entonces, esta mujer, dice, ya tenía varios años con un padecimiento, 12 años en específico, dice. Había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes, es decir, ya había agotado todos sus recursos, de todo tipo. Y supo de Jesús y supo que estaba por ahí. Entonces dice, se acerca y ella pensando, con solo tocar, aunque sea una orillita de su manto. Dice, con eso será suficiente para sanarse. Sin embargo, imagínense, dice, está un gentío y todo el mundo dice, apretando y empujando a Jesús.
Se acercó, dice, entre la gente y tocó su manto, pues decía, si logro tocar aunque sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Aquí también hay subraya en este punto porque es importante para comprender lo que es un sacramento, porque después lo veremos en el tercer semestre, pero un sacramento es, y sabemos la definición, que es un signo sensible de la gracia de Dios, pero es como una fuerza que sale de Cristo, es lo que es el sacramento. Lo que sucede aquí, ¿verdad? Esta persona se cura porque sale una fuerza de Cristo, y eso es lo que ocurre. La iglesia administra con los sacramentos, esa fuerza de Cristo. Muy bien. Y dice, continúa, al instante quedándose, al instante Jesús dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía, ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron, ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas, ¿quién me ha tocado? Es decir, está lleno de gente, ¿cómo vamos a saber, verdad? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Es decir, él siendo Dios, pues él sabe, ¿verdad? Pero quiere que nosotros demos la respuesta. Entonces la mujer, viendo lo que había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa. Se postró ante él. ¿Qué significa ese signo de postración? Pues de adoración, ¿verdad? Se postra porque lo ve, lo reconoce como Dios. Okay. Y le contó toda la verdad. Porque aquí hay que hacer esta distinción. Porque aquí se puede confundir con un deseo mágico, ¿verdad? Como si fuera un mago que me va a resolver. Sin embargo, ya cuando Jesús ve y pregunta, entonces ella por su propia voluntad responde, pero le responde con un gesto de reconocerlo como Dios, ¿verdad? De humildad. Lo reconoce y se postra. ¿Qué más que eso, verdad? Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Porque lo que nos dice el catecismo aquí, continuamos en este mismo numeral, nos dice, no pretende satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos. Es decir, estos milagros que hace Jesús no es para eso. Recordemos cuando se lo presentan a Herodes, ¿verdad? Y Herodes, ¿qué le dice? ¿A mí no me vas a hacer un milagrito? Pues sí, porque es el rey, o sea, ¿qué quiere que lo entretenga? ¿O qué es lo que pretende, verdad? Entonces dice, no pretende satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos. Entonces, a veces podemos pedirle algo a Dios, pero no, a lo mejor no se nos va a conceder porque no conviene. Y muchas veces, queremos la solución rápida. Yo he visto a gente que acude a los brujos, ¿verdad? Porque tiene una necesidad de que tiene un pariente enfermo o lo que sea, o él mismo, y acude ante el brujo para que le solucione. Pero este no es el caso, ¿verdad? No satisfacer curiosidades ni deseos mágicos. Muy bien. El siguiente numeral, 549. Sí, yo lo tengo. Adelante. Al liberar a algunos hombres de los males terrenales, de los males terrenos del hombre, de la injusticia, de la enfermedad y de la muerte, Jesús realizó unos signos mesiánicos. No obstante, no vino para abolir todos los males aquí abajo, sino para liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la del pecado, que es el obstáculo en su vocación de hijos de Dios y causa de todas sus servidumbres humanas. Hasta ahí. Muy bien. Aquí es otro punto importante, ¿verdad? Que alguien se puede preguntar, bueno, ¿por qué Dios no acaba con toda la enfermedad, con todo el hambre, etcétera, ¿verdad? Pues no, dice porque no vino para abolir todos los males de aquí abajo, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, que es la del pecado. Y Jesús lo menciona en varias ocasiones, ¿verdad? Dice, no teman al que puede dañar el cuerpo, sino al que puede llamar el espíritu, ¿verdad? Que lo puede llevar a la condenación. Entonces la intención, lo más importante es nuestro espíritu, liberarnos
en el espíritu, no necesariamente en lo físico, que lo puede hacer, pero la intención es liberar de la esclavitud del pecado. Pasamos al siguiente. Sí, el numeral 550. La venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del demonio de los demonios. Anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. Por la cruz de Cristo será definitivamente establecido el reino de Dios. Regnavit a ligno Deus, Dios reino desde el madero de la cruz. Muy bien. ¿Qué nos está diciendo aquí nuevamente, verdad? Este es otro ejemplo de que podemos saber que Él es el Mesías. Por eso dice, la venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Porque dice que Jesús, que Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces, si Él está reinando, y así se lo dijo en las tentaciones, ¿verdad? Le dice, todo esto se me ha concedido, yo se lo doy a quien yo quiera, le dice el demonio. Y aquí Jesús dice, la venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Es decir, entra Dios, Jesús, y va expulsando, haciendo a un lado al demonio. Entonces, esas expulsiones son un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Dice, los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio de los demonios. Anticipan la gran victoria sobre el príncipe de este mundo. Entonces, es un anticipo de lo que va a ocurrir ya en la cruz. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Entonces, pregunta, ¿por qué Jesús realizaba milagros? Porque eran parte de los signos que tenía que representar para que creyeran en él, que era el Mesías. Exactamente, sí, porque dice, no vino a abolir todos los males de aquí abajo, sino para que pudiéramos distinguirlo, para que poder identificarlo, porque recuerden, en esa época había mucho charlatán, entonces, ¿de qué manera íbamos a poder distinguirlo de que él es el Mesías? Pues viendo los signos que hacía, ¿verdad? Esos milagros y prodigios. Entonces, la primera intención era eso, para poder identificarlo. Sin embargo, también realizó milagros con personas que acudían con fe y también les concedió a muchos, ¿verdad? Muy bien. Pasamos al siguiente numeral. ¿Alguna duda sobre esto? Estamos hablando en este tema específico es el reino de Dios está cerca. ¿A qué se refiere con el reino de Dios está cerca? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Cristo? A ver, checan ahí sus notas. Lo vimos, lo dice la Lumen Gentium del Vaticano II. ¿Cuál es el reino de Cristo? La iglesia. La iglesia, muy bien. La iglesia, ¿verdad? Nos dice la Lumen Gentium número 3, el reino de Cristo. Pero, ¿cuándo inicia? Por eso dice Cristo, ¿verdad? En el numeral 541. Cristo hizo la voluntad del Padre e inauguró en la tierra el reino de los cielos. Entonces, Él al llegar, primero hace los signos para poder identificar y después va a establecer la iglesia. Es su reino. Ahorita vamos a ver cuándo lo hace. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta sobre eso?
Muy bien, la siguiente. Entonces, dice, el reino de Dios está cerca y el anuncio del reino de Dios. ¿Para quién es el reino de Dios? Pecadores. Para todos. Para todos, ¿verdad? Para todos. Bueno, y en ese sentido, bueno, sí, para todos, dice San Pablo, muy bien, dice San Pablo que todos somos pecadores, ¿verdad? Sí. Muy bien. Dice, pero en específico, Dios se acerca, Jesús se acerca a alguien en especial, ¿verdad? Dice, no ha venido a los sanos, sino a los enfermos. A los enfermos. Sí, digamos a quien está más, a lo mejor, más públicamente lo hace saber que es un pecador. Sin embargo, pues todos somos pecadores, ¿verdad? Dice Sí. San Pablo en los Romanos. Muy bien, pasamos al siguiente numeral. El 551. Y antes otra pregunta, ¿por qué Jesús hablaba en parábolas? Bueno, Era una forma de invitación para el reino de Dios. Era un rasgo típico de su enseñanza. Muy bien. Muy bien. Profesor. Sí, adelante. Porque buscaba la manera de que le entendieran la gente en aquel sencilla. tiempo, ¿verdad? Él les ponía ejemplos como de lo que se estaba viviendo en ese tiempo. Sí, Bueno, es lo que y además también esos trascienden en el tiempo, ¿verdad? La manera en que él hablaba, bueno, sabemos que les hablaba en lenguaje judío, pero ese lenguaje también trasciende en el tiempo, porque no se distorsiona, es decir, nosotros también podemos comprenderlo, a pesar de que fue más de 2000 años. Si acudimos al Antiguo Testamento y conocemos un poquito el contexto, es más fácil comprenderlo. Pero era un signo de ser el Mesías. Esa era la manera en la que tenía que hablar el Mesías. Bien, pasamos al siguiente numeral. 500, hasta ahí habíamos quedado, ¿verdad? ¿O a alguien le tocó el 551? Pues a mí me brincaron. ¿Lo leo yo? Bueno, sí, por favor. Ok. Desde el comienzo de su vida pública, Jesús eligió unos hombres en número de 12 para estar con él y participar en su misión. Les hizo partícipes de su autoridad y les envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Ellos permanecen para siempre asociados al reino de Cristo, porque por medio de ellos dirige su iglesia. Muy bien, fíjense, aquí también nos está diciendo algo muy importante. Entonces dice Jesús, el reino de Dios está cerca, inaugura el reino de Dios en la tierra. ¿Y de qué manera lo hace? Lo dice Lumen Gentium, el reino de Cristo es la iglesia. Ahora, para que continuara esto, porque dice que él después dice que él se va, entonces establece o les da autoridad y poder a un grupo de personas. Entonces establece, dice, desde el comienzo de su vida pública, Jesús elige a unos hombres en número de 12 para estar con él y participar en su misión. La misión de Jesús continúa, pero continúa por medio de estos hombres, ¿verdad? Dice, Cristo, por medio de ellos, dirige su iglesia. Cristo está presente y dirige a su iglesia por medio de estos hombres. Ahora, ¿por qué 12? Porque eran las 12 tribus de Israel. Exactamente, muy bien. Porque recuerden, si es en la iglesia no son inventos posteriores o de la Edad Media o de tal, mucha gente dice, sino que es una prolongación, una continuidad del judaísmo, ¿verdad? Jesús no contradice lo que dice el Padre. Entonces, si en la antigua alianza se establece, vemos que Jesús va a recorrer toda la historia
Empezó en el Génesis, ¿verdad? Inicia con el bautismo, ¿verdad? Va a ir acudiendo a ciertos lugares para corregir lo que quedó mal. Entonces, Dios establece una alianza y aparecen los hijos de Israel, que son 12, las 12 tribus. Entonces, ahora en la nueva alianza, nuevamente son 12, ¿verdad? Que representan a las 12 tribus, y elige a 12. Ahora, vamos a ver cómo está estructurada la iglesia. Esto no es algo distinto. Vamos al Antiguo Testamento. Vamos a ver en el Éxodo. Vamos al Éxodo, capítulo... Éxodo capítulo 18, del 14 en adelante. Y fíjense, ustedes me dicen, ahí lo pueden seguir en sus escrituras, y me dicen como a qué se parece esto. Dice, al día siguiente se sentó Moisés para decidir los asuntos del pueblo. Y el pueblo estuvo ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Al ver su suegro que Moisés, todo lo que éste hacía por el pueblo, le dijo: ¿qué es lo que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo mientras todo el pueblo está delante de ti, desde la mañana hasta la noche? Contestó Moisés a su suegro: es que el pueblo acude a mí para consultar a Dios. Ahí vamos a ver ese punto. Entonces Moisés consulta a Dios y el pueblo consulta con él. Y continúa. El suegro de Moisés le respondió: no está bien lo que estás haciendo, acabaréis agotados tú y el pueblo que te acompaña. La tarea es superior a tus fuerzas, no podrás realizarla tú solo. Así que escúchame, te voy a dar un consejo y que Dios esté contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y lleva ante Dios tus asuntos. Entonces hay una persona, ¿verdad? Cabeza, que habla con Dios y que él es el que va a consultarlo. Instruyen los preceptos y las leyes, enséñales el camino que deben de seguir y las obras que deben de practicar. Entonces es alguien que va a enseñar la ley y que va a decir la manera en que se deben de hacer las cosas. Pero eligen entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres honrados e incorruptibles, y ponlos al frente del pueblo como jefes de 1000, de 150 y de 10. Entonces establece una estructura. Pero si lo traducimos eso a nuestra época, ¿cómo a qué se parece? Si hay una persona que es cabeza, que habla con Dios, y luego hay quien se encarga dice de 1000, de 150 y así. Entonces sería como el Papa, ¿verdad? El Papa, los cardenales, obispos, los presbíteros, diáconos, ¿verdad? Así, entonces, así es como está estructurada la iglesia. El representante de Dios en la tierra, digamos, el Papa es el encargado de la Iglesia Universal, y luego los cardenales, que son encargados de diferentes partes del mundo, y luego los obispos, ¿verdad? De una región, más en particular de una diócesis, y luego tendríamos, bueno, eso ya lo hablamos después cuando vemos el tema de la iglesia, pero así es como está la estructura, ¿verdad? No es un invento de la Edad Media o posterior, sino que se sigue lo que decía en el Éxodo, en este caso, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora, dentro de esos 12, nos dice... Sí. Tengo una duda. Sí. Por ejemplo, ahorita que hacía la comparación de Moisés hablaba con Dios y después se estructura lo que ahora tenemos, por ejemplo, como los sacerdotes. Pregunto y quizá a lo mejor mi pregunta sea muy tonta porque siempre lo creía así. Moisés hablaba con Dios, pero hablaba con Dios directamente. Dios le respondía. ¿El Papa habla con Dios? ¿O el Papa habla con Dios como nosotros? Es decir, yo oro y hablo con Dios, pero él no se me representa, no lo escucho como a lo mejor Moisés o a lo mejor los profetas, ¿verdad? Ahorita que hice el comparativo, me quedé porque
Yo de niña siempre creí, hasta el Papa Juan Pablo II, yo siempre creí que el Papa hablaba con Dios. O sea, pero que hablaba de un diálogo como lo expresa ahorita en Moisés. Moisés. Sí, mire, recuerde lo que vimos en el semestre pasado. La manera en la que Dios se manifiesta puede ser a través de voces, ¿verdad? De sueños, de personas. O sea, no necesariamente es un diálogo en el que, como si yo platico con otra persona así, ¿verdad? Sino que Dios se manifiesta de diferentes maneras. La forma en la que usted se va a dar cuenta es a través de la gracia, porque donde está la bondad, ahí es donde va a manifestarse Dios. O sea, ahí es donde usted lo va a ver, que puede ser a través de una persona. Por ejemplo, vamos a suponer que usted está pasando por una situación difícil. Entonces, de pronto viene una persona y le da un consejo, ¿verdad? Pero tal vez Dios utilizó a esa persona para enviarle ese mensaje. Es una manera en la que Dios se comunica, pero no necesariamente quiere decir que, o sea, pudiera suceder, pero no necesariamente, así como estamos hablando ahorita nosotros, ¿verdad? En la que usted pueda distinguir, es Dios el que me está hablando. A veces se necesita de un guía espiritual para que le pueda decir, como en el caso de Samuel. Vimos ese ejemplo el semestre pasado, ¿verdad? Que él escuchaba que Dios le hablaba, pero él no sabía que era Dios. Entonces él estaba dormido y escucha Samuel, ¿verdad? Despierta y va con el sacerdote y le dice, ¿me hablas? No, yo no te hablo. Otra vez dice, ¿me hablas? Y se da cuenta el sacerdote que es Dios el que le habla. Y le dice, cuando vuelvas a escuchar otra vez, di, aquí estoy, Señor, te escucho. Entonces, a lo que voy con todo esto es que Dios se comunica con nosotros a través de muchas maneras. Puede ser un signo, una idea, puede ser a través de otra persona, pero no necesariamente, digo, no quiero decir que no pueda suceder, pero no necesariamente que escuche usted así como que aquí se me apareció una luz y estoy en un diálogo con Dios, ¿verdad? O sea, no necesariamente. Hay muchas maneras en las que Dios se manifiesta. ¿Sí me explico? Sí, profe. Ok. Muy bien. Ok, pues pasamos al siguiente. Decíamos que dentro de los 12, ok, el siguiente numeral, 552. Si quieren en el orden en el que íbamos en los anteriores. Bueno, si quieren leerlo. Como empezamos, era María Flores, el primero. Si quieren leer, por favor. El 552, profe. Sí. Voy. Numeral 552. En el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única, gracias a una revelación del Padre. Pedro había confesado, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces nuestro Señor declaró, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cristo, piedra viva, asegura a su iglesia edificada sobre Pedro la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y confirmar en ella a sus hermanos. Muy bien. Vemos que dentro de los 12, escogió a los 12, pero a uno le dio una misión específica. ¿Verdad? Dice, en el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Que imagínense que están los 12 y de pronto Jesús
Bueno, porque él les está preguntando, ¿verdad? Vemos en el diálogo en Mateo 16, del 13 en adelante. Dice, llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. Ellos estaban ahí reunidos. Y primero les una pregunta, les dice, ¿quién dicen los hombres? Fíjense, aquí también hay otro punto importante que hay que subrayar. Dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Yo antes pensaba que se llamaba a sí mismo por ser humano. Es el Hijo del Hombre decía, bueno, pues como es Dios, pero como es hombre, pues es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Pero eso no es así. Aquí está hablando el lenguaje judío, después lo vamos a ver, porque está hablando de una profecía. Más adelante lo vemos. Nada más ahí subrayen eso. Dice, ¿quién es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, es decir, ¿qué dice la gente? Bueno, pues yo escucho que dicen que eres esto, que eres aquello. ¿Verdad? A lo mejor ahora puede decir, pues es lo que dice un libro, es lo que dice un autor, es lo que dice alguien más. Contestan, ¿verdad? Y después les dice, ya les una pregunta directa. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Entonces ya no es qué es lo que dicen otros, sino tú qué crees, tú qué dices. Simón Pedro contestó, ahí toma la palabra él, ¿verdad? Aquí hay otro punto importante. ¿Quién escoge a Pedro? Aquí viene la clave. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién está eligiendo a Pedro? Jesús. Dios. Dios, a través del Espíritu Santo. Dios. Bien. Es Dios Padre, ¿verdad? Es el que lo elige. Entonces contesta Jesús, y yo a mi vez te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Establece su reino, Jesús establece su reino en la tierra con la iglesia, ¿verdad? Como vimos lo que dice la Lumen Gentium, número 3. Sobre Pedro. Y hay muchos protestantes que piensan que dice que como Cristo es la piedra angular, muchos dicen que se señala a sí mismo como que sobre esta piedra estableceré mi iglesia. Pero no es así, ahí no lo dice así. Y la clave está en lo que sigue. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí también es otro punto importante, porque no le está diciendo va a ser todo muy bonito, la vas a pasar muy bien. No, sino que va a haber problemas, ¿verdad? Porque dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Además también vemos, por ejemplo, en Lucas 22:31. Fíjense lo que dice aquí, me adelanto tantito aquí, no pierdan la cita esa, aquí se las comparto. Lucas 22:31. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Es decir, Satanás pidió permiso para estrujarlos, pero acá le hace una promesa. Las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Es decir, no eran ataques porque Satanás pidió permiso. Y los ha habido. Vemos la historia de la iglesia y ha habido fuertes ataques, ¿verdad? De todos tipos. Muchos. Pero aquí lo importante es, dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. ¿Será que esa oración que Jesús hace es importante? Porque Jesús dice, está rogando al Padre para que su fe no desfallezca. Imagínense, el mismo Jesús hace oración por Pedro, por la cabeza que él deja establecida. Entonces, y continúa acá en Mateo 16. Le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A qué se refiere con eso? Para esto hay que comprender lo que dice el Antiguo Testamento. En la época de los reyes, cuando el rey salía del reino, dejaba un encargado. Y la manera en que todo mundo se iba a dar cuenta que él es el elegido del rey, que él es el encargado, es porque le entrega la llave. Entonces la gente iba a ver la llave que traía colgada del rey y decir, él es el encargado. Mientras no está el rey, con él. Ahora, para esto vamos a ver Isaías
22, 22. Jesús se refiere al Antiguo Testamento. Isaías, ahí lo pueden tomar nota. Isaías capítulo 22, versículo 22, nos dice: pondré en su hombro la llave de la casa de David. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Entonces el rey le da autoridad para que él decida. Él abre, dice, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Comparamos con Mateo el poder que le da a Pedro. Le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entre los que están ahí, están los 12 ahí con él. Entonces se dan cuenta que le está otorgando una autoridad sobre los demás, porque le está dando algo en particular. Y le dice: lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Fíjense el poder que le está dando a Pedro. Sí, es lo mismo que pasaba en Isaías 22, ¿verdad? Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Entonces le dice a Pedro: lo que tú digas aquí, yo te lo respaldo en el cielo. Lo que tú ates aquí, queda atado allá. Fíjense la importancia que le está dando a este hombre, ¿verdad? Y continúa. Lo que desatas en la tierra quedará desatado en los cielos. Muy bien, entonces nos dice el catecismo en el numeral que estamos viendo aquí, ya así rapidito, nos dice, ¿verdad? Entonces, Perdón, ¿cuál fue la cita de Mateo? Mateo 16. 18, sí. Y esa cita bíblica tenemos que tenerla de memoria, ¿verdad? Porque es cuando nos preguntan, bueno, ¿cuándo Cristo establece la iglesia? Bueno, pues Mateo 16, 18, ¿verdad? Porque Cristo establece su reino en este mundo y da autoridad a unas personas, en especial a los 12, y específicamente a Pedro le da una autoridad única. ¿Sí? Mateo 16, 18, ¿verdad? Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí está edificando su iglesia, ¿verdad? Esa debemos tenerlo de memoria. Muy bien, y continúa. Sí. Profe, ¿y en Isaías qué 22, capítulo dijo? Isaías capítulo 22, versículo 22. Ah, ok. Gracias. Sí. Entonces nos dice el numeral 553, el poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Eso es lo que significa que Jesús le entrega las llaves a Pedro. Por eso pintan a Pedro que está en la puerta de los cielos, ¿verdad? De los Porque cielos. él es el que da la entrada, Es el que determina. ¿verdad? Por eso lo representan así. Y luego nos dice, el poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinarias en la iglesia. O sea, ¿qué es lo que hace el Papa, ¿verdad? Y bueno, el poder de atar y desatar se lo transmiten a los sacerdotes también. Ellos pueden en una situación, podría un sacerdote no dar la absolución. No dar la absolución. Y si alguien va a confesarse, si el sacerdote ve que no hay arrepentimiento, podría no dar la absolución. Muy bien. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? Profe Luis. Sí, adelante. Sí, cuando uno se confiesa y el sacerdote le da una penitencia, si uno no cumple con la penitencia, ¿no está perdonado ese pecado? ¿O? La absolución se la da, ¿verdad? En el momento le dice, sí. Cuando usted confiesa el pecado, sí. El sacerdote pronuncia las palabras, ¿verdad?
yo te absuelvo. Ahí ya lo está absolviendo. La penitencia es más bien como para que uno trate de corregir el camino. Ahora ya es el consejo que le da al sacerdote para mejorar. Porque se supone que siempre la intención es como dijo Jesús: los pecados se son perdonados, vete y no peques más. Pero ahora, aquí no hay que confundir, hay que hacer una distinción. Una cosa es el sacramento de la reconciliación y otra cosa es una dirección espiritual. Sí, son dos cosas distintas. Es decir, uno va ante el sacerdote, hace su examen de conciencia y dice: me acuso ante Dios de que he pecado esto y esto. El sacerdote ve la muestra de arrepentimiento y le da la absolución. Pero algo muy distinto es la dirección espiritual. O sea, ahí no se va a ir a explicar toda una letanía y toda una situación y espere un consejo para que le ayude a cómo cambiar. Esa sería una dirección espiritual. Sí, que una dirección espiritual puede durar a lo mejor 1 hora y una confesión 5 minutos, porque la intención es simplemente sacar, ¿verdad? Estoy confesando que cometí pecado de esto y mostrando el arrepentimiento. Le das la absolución y ya. Ahora, si quiere un consejo de cómo le hace para no caer en la tentación, para cómo hacerle para mejorar, o sacar todo lo que trae no sé, la culpa, la conciencia y todo esto, sería una dirección espiritual. ¿Sí me explico? Sí. Porque a veces confundimos en el que me voy a confesar, así como que ahora tengo tiempo, me voy a confesar y supongo que el sacerdote tiene el tiempo del mundo y me está esperando sentado ahí a que yo llegue y me va a confesar. Dice, no, pues el sacerdote tiene 1000 cosas que hacer, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, a veces le dice, bueno, pues ponga cita. Pero ¿cómo voy a poner cita si yo me vengo a confesar? Pues sí, porque usted no busca una confesión, busca una dirección espiritual. Eso es algo distinto. Así ¿Sí me es. explico? Sí. Gracias. Sí. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Profe, ya que Sí. estamos tocando el tema de la confesión, yo he tenido confesiones y muchas veces sientes esa paz, esa liberación, pero siempre he tenido la duda: ¿por qué nos confesamos con el sacerdote? O sea, ¿por qué lo tengo que hacer con el sacerdote y por qué no lo hago directamente con Dios? Quizá en la iglesia, ante el Altísimo, o aquí en mi casa sola. ¿Por qué se lo tendría que decir al sacerdote? Sí, porque Cristo estableció esos medios para el perdón. Bueno, mire, no quiero adelantarme porque eso lo vamos a ver cuando vemos los sacramentos, cada uno de los sacramentos. ¿Sí? Entonces, Muy bien. y en el tercer semestre, cuando veamos la liturgia y los sacramentos, vamos a escudriñar cada uno de los sacramentos, entre ellos ese. Pero ahorita nada más en breve es que Cristo estableció su iglesia y dice, por lo que vimos ahorita, por medio de los que Él establece, continúa su obra de salvación. Entonces, realmente, cuando usted acude al sacramento de la reconciliación, no está hablando directamente con el Padre, sino que es Cristo, ¿sí? Cristo es el que le va a perdonar los pecados. Porque en el ritual de la confesión dice, mire, déjeme, permítame tantito, aquí le comparto así rápidamente. Bueno, ahorita le paso. Dice el ritual de la confesión, dice el sacerdote, yo te absuelvo de pecados. Dice, a ver, permítame tantito.
Mire, fíjese cómo dice el rito de la reconciliación. Dice, Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo en el nombre de tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ve cómo dice el ritual, ¿verdad? Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda, es decir, Dios Padre, ¿verdad? Te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo, porque el sacerdote tiene el poder. Tiene el poder. Lo que vimos ahorita, Cristo le dejó autoridad a unas personas. Lo que vimos ahorita, Mateo 16:18, ¿verdad? Lo que ates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces, no cualquier hombre puede hacer eso. ¿Sí? Pero bueno, ya más ampliamente lo veremos en tercer semestre, para no mezclar las cosas. ¿Sí? Muy bien, gracias, maestro. Muy bien. Bueno, entonces nos despedimos con un Padre Nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Hasta luego. Gracias. Que tenga buen fin de semana.